Si nos fijamos con detenimiento, podemos observar que actualmente no es raro encontrar una sensación de perplejidad y confusión entre los católicos practicantes. Hay situaciones nuevas que nunca antes se habían presentado, y en muchas oportunidades lo que escuchamos de nuestros pastores parece estar en contradicción con lo enseñado por Jesucristo, hasta el punto que parece que la misión de la Iglesia es buscar la igualdad, la libertad y la fraternidad entre los hombres, dejando atrás la salvación de las armas. ¿Hace cuánto que las palabras pecado, cielo, infierno, arrepentimiento, etcétera, han sido barridas bajo el tapete como si fueran motivo de vergüenza? Sin embargo, la palabra crisis no se escucha por ningún lado, a pesar de ciertos indicios de que las cosas no van nada bien. Es por eso que vale la pena preguntarnos, ¿hay una crisis en la Iglesia Católica? Para muchos, la respuesta a esta pregunta puede parecer evidente, pero para otros no tanto. Algunos desconocen por completo las circunstancias actuales o no tienen idea de cómo era la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, por lo que no tienen un punto de comparación que les permita reconocer que puede haber una crisis. Otros prefieren pretender que todo está bien. Por ejemplo, los progresistas, que disfrutan del caos actual antes que volver a como las cosas eran antes, pues ahora creen que les es permitido vivir de acuerdo a sus propios gustos. También están los conservadores, que creen que reconocer una crisis implica desconocer la divinidad de la Iglesia basada en su fundador o la infalibilidad del papado, y por lo tanto prefieren pensar que hay problemas, pero nada de qué preocuparse. No estamos diciendo que nunca ha habido crisis en la historia de la Iglesia, las ha habido en gran cantidad y de gran magnitud. Recordemos la expansión del arrianismo, el gran cisma de Oriente, la revolución protestante, etc. Sin embargo, lo que hace a esta crisis tan única es su universalidad. En el mundo entero existe confusión sobre lo que es la doctrina de la Iglesia y lo que su misión es. Además, la crisis no solo afecta al laicado, sino que alcanza los niveles más altos de la jerarquía de la Iglesia. Es más, desciende desde lo más alto. Vale la pena aclarar que cada vez son menos los que se engañan pensando que no pasa absolutamente nada, sobre todo cuando son tan obvios los efectos de los últimos 10 años del pontificado actual. Hablemos de estos efectos. Pérdida de la fe. Gran cantidad de católicos, tal vez la mayoría, no creen verdades básicas en materia de fe y moral. Nos encontramos con líderes mundiales que supuestamente son católicos y que a su vez adelantan y promueven agendas abiertamente anticristianas. La Eucaristía. El Pew Research Center de Estados Unidos, tras unos estudios hechos en 2019, concluyó que el 33% de católicos practicantes, es decir, que asisten a misa al menos una vez por semana, no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, la cual es una de las verdades esenciales y básicas del catolicismo. La presencia real es dogma de fe. La moral. En Estados Unidos, el 76% de católicos están a favor del control de la natalidad. 62% están de acuerdo con el fin del celibato sacerdotal. 62% están de acuerdo con que la comunión debería ser recibida por divorciados vueltos a casar, lo cual tiene sentido cuando tenemos en cuenta que muchos no creen en la presencia real. 59% están a favor de mujeres en el sacerdocio. 46% cree que la Iglesia debería reconocer el matrimonio homosexual. En Alemania, de solo el 19% de católicos que asiste a misa se tiene que solo el 43% cree en la resurrección. Solo el 55% cree en el nacimiento virginal de Jesús. Y solo el 44% acepta la infalibilidad papal, aunque hay que reconocer que todavía es un 8% más que el promedio mundial. En Francia, solo el 12% de los católicos cree en el infierno. Solo el 7% cree que el catolicismo es la única religión verdadera. El 34% de los católicos practicantes franceses creen que Mahoma era un profeta. Gran cantidad de católicos en la actualidad
Se están dando el lujo de rechazar verdades de fe y moral que la Iglesia ha sostenido por casi 2000 años. Por algún motivo piensan que la doctrina es un mercado, del que pueden tomar lo que les agrada y desechar lo que no. Las estadísticas son abrumadoramente diferentes si el objeto de estudio son comunidades católicas tradicionales, es decir, que asisten a la misa tradicional en latín o misa tridentina, llamada así por haber sido canonizada en el Concilio de Trento. Algunos aún se sorprenden al enterarse de que el Concilio Vaticano II no es el único concilio en la historia de la Iglesia. Teniendo en cuenta estos resultados, tenemos las siguientes conclusiones. 89% de católicos tradicionales están en contra de los métodos anticonceptivos. 99% de católicos tradicionales rechazan el aborto, en comparación al 49% de católicos novus ordo que lo hacen. Católicos novus ordo son aquellos que asisten a la misa novus ordo proclamada en 1969, la que más comúnmente se conoce hoy en día. 99% de católicos tradicionales asiste a misa semanalmente, versus al 22% de católicos que no asiste. 2% de católicos tradicionales aceptan el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en contraste con el 67% de católicos novus ordo que lo aprueban. Se observa a las claras un gran contraste en el sistema de creencias de los católicos que asisten al novus ordo y los que asisten a la misa tridentina. Disminución de vocaciones religiosas. Otro efecto de la crisis de la Iglesia es el abismal descenso en el número de vocaciones religiosas que se manifiestan. En 2020, por ejemplo, en todo el país de Irlanda, que es tradicionalmente católico, solo hubo una ordenación sacerdotal. Este es un efecto que se empezó a observar casi inmediatamente al finalizar el Concilio Vaticano II. Entre 1964 y 2004, se estima que entre 80 y 100.000 sacerdotes dejaron su vida religiosa. Entre 1965 y 2002, el número de seminaristas se redujo en un 90% en los Estados Unidos. Sin embargo, en cualquier país del mundo se puede observar este fenómeno, una reducción considerable del número de seminaristas que buscan el sacerdocio. De igual manera, se produjo un gran descenso en el número de instituciones educativas católicas y por lo tanto en el porcentaje de la población que ha sido educado dentro de la fe católica. Todos estos datos de los que hemos venido hablando son síntomas de esta crisis que el mismo Vaticano ha reconocido pero que por alguna razón se ha negado a atacar. Pablo VI, por ejemplo, el 29 de junio de 1972, afirmó que el humo de Satanás se había filtrado por alguna grieta dentro del templo de Dios, y esto solo 7 años luego del fin del concilio. Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron afirmaciones similares en las que reconocían serios problemas dentro de la Iglesia Católica. Desafortunadamente, los romanos pontífices flaco favor le hicieron a la Iglesia al participar en eventos ecuménicos con religiones que la Iglesia por siglos denunció como falsas. Recordemos que hasta el concilio, la Iglesia siempre sostuvo que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Por otro lado, teólogos y pensadores heterodoxos han sido promovidos, como por ejemplo Henry Lubac, jesuita francés que fue uno de los preferidos de Juan Pablo II, cuyas tesis dejaban al mismo nivel la naturaleza y la gracia. Todos somos amados por Dios por el simple hecho de ser humanos. Esto implicaba que no había necesidad de hacerse católico para encontrar la salvación, para hallar la salvación. Aún así, fue hecho cardenal por Juan Pablo II. Tenemos también a Hans Küng, teólogo suizo. Sus enseñanzas eran tan absurdas que finalmente le fue prohibido enseñar. Sin embargo, aún se le permitió funcionar como sacerdote, es decir, dar misa, escuchar confesión, etc. Más recientemente, tenemos a James Martin, jesuita también y gran promotor de las relaciones entre parejas del mismo sexo. En el sitio web de una de sus organizaciones sostiene que santos como San Juan Bautista, San Francisco de Asís o Santa Juana de Arco eran homosexuales. A pesar de todo esto, ha sido atendido por Francisco personalmente en el Vaticano al menos en 2 oportunidades. Y en 2017 el Papa lo nombró consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Finalmente,
En la actualidad, todo el episcopado alemán se ha hecho a un lado de la moral católica y abogado por básicamente convertir a la Iglesia al anglicanismo, sin que Roma se pronuncie contundentemente como la ocasión lo amerita de urgencia. Asombrosamente, no solo se ha apoyado y promovido a estos individuos, sino que religiosos que han defendido la fe católica han sido atacados cruelmente en muchas oportunidades. Roma hoy día busca casi que con sevicia la desaparición de la misa tradicional en latín, mientras que hace ojos y oídos sordos a liturgias cada vez más sacrílegas que aparecen por todo el mundo. Evidentemente no llegamos a este estado crítico por casualidad, sino que se debe a una serie de eventos desatados durante los últimos 60 años, de manera que el pontificado actual, casi sin ningún tipo de oposición, ha logrado escandalizar al católico aún más. El 4 de octubre de 2019, el Papa de la Iglesia Católica permitió y participó en un servicio de adoración al ídolo amazónico conocido como Pachamama dentro del Vaticano, que incluía a personas postrándose ante él. Uno de los ídolos fue presentado al Papa, quien lo bendijo, y en retorno a él le fue ofrecido un collar pagano, una ofrenda de tierra a la Pachamama y un anillo en representación de una especie de matrimonio con Pachamama, lo que es, esperemos, algún tipo de símbolo de la teología de la liberación. Los ídolos adorados en el ritual de ese día fueron llevados en procesión y puestos en el altar mayor de la Basílica de San Pedro el 7 de octubre de 2019, mientras que otros fueron llevados a otros templos católicos. ¿No es esto confuso para el católico conservador al que no le es permitido recibir la comunión de rodillas y en la boca? El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de Dios castigando a los israelitas por adorar ídolos, de manera que lo sucedido en los jardines del Vaticano es injustificable. Nos preguntamos cómo encajan estos rituales en el cumplimiento de nada más ni nada menos que el primer mandamiento de la ley de Dios. Papas en los primeros siglos de la Iglesia prefirieron morir antes que siquiera dar la impresión de cometer idolatría. Como si todo esto fuera poco, tenemos encíclicas como Amoris Laetitia, un documento ambiguo al mejor estilo modernista, que dio pie a que en muchas parroquias se les diera la comunión a divorciados vueltos a casar, una situación que el mismo Jesucristo condenó y señaló como adulterio. En otra parte de esta encíclica se afirma que la comunión no es un premio para el que obra bien, sino una medicina para el pecador. Se omite la parte donde se advierte que solo en gracia de Dios puede recibirse el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Nuevamente, de forma ambigua se abre la posibilidad a que el pecador comulgue sin arrepentirse de su pecado, lo cual constituye, según San Pablo, en el pecador tomando su propia condenación. Al respecto, en junio de 2016, una comisión de 45 teólogos condenó 19 proposiciones de Amoris Laetitia, donde 11 de las cuales fueron denunciadas como heréticas. Igualmente, un grupo de 40 teólogos firmó un correctio filialis, una corrección fraterna, en agosto de 2016, y 4 cardenales presentaron una dubia, pidiendo aclaración de 5 puntos clave del documento que representaban serios problemas. La respuesta de Roma, atronador silencio. Esto nos presenta ante un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia, una situación completamente desconcertante. Se observa un patrón de ambigüedad en muchas de las declaraciones del Papa que parece ser deliberado, por lo cual no es de extrañar el estado de confusión en que muchos católicos se encuentran. Tristemente, son pocas las voces que se alzan buscando clarificación o corrección de esta situación, pues en el clero se entiende el peligro de hacerlo ante el aumento en el número de sacerdotes cancelados. En conclusión, la Iglesia está patas arriba. Tenemos caos y escándalo en la jerarquía, contradicciones entre lo que se afirma ahora y lo que la Iglesia ha enseñado por siglos. Las cifras muestran la pérdida de fe, la falta de respeto por el magisterio moral de la Iglesia, la pérdida de vocaciones sin paralelo en la historia de la Iglesia. En resumen, estamos en medio de la crisis, la mayor crisis en la historia de la Iglesia. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Si te pareció útil este video o crees que a alguien le pueda ser también útil, por favor no dudes en compartirlo y suscribirte al canal.